Grabar. Perfecto, bellezas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que serían las valvulopatías, es decir, aquellas enfermedades que me van a afectar las válvulas. ¿Estamos? ¿Qué válvulas me van a tomar a mí en el final de semiología? Las válvulas del lado izquierdo de mi corazón. ¿Estamos? Es decir, tanto de la válvula aórtica como la válvula mitral o bicúspide. ¿Estamos? O sea, del lado izquierdo, Martín. Y del lado derecho tengo que estudiarla, por lo menos acá en Tucumán no hay que estudiar, acá no preguntan ni en clínica ni en ningún lado. Y a ustedes, chicas, les digo que si entienden del lado izquierdo, van a entender, les va a ser una tontera lo del lado derecho porque ocurre exactamente lo mismo. Estamos, solamente, por ejemplo, hay una particularidad que se llama insuficiencia tricuspidea. Estamos, pero es exactamente lo mismo. Por eso preguntan del lado izquierdo y también por la frecuencia. Estamos por la frecuencia que ocurre en esta valvulopatía, que se da mucho más en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Las valvulopatías de la válvula aórtica y de la válvula mitral o bicúspide. Estamos entonces, ¿cómo se conocen esas valvulopatías? Como dos nombres. Vamos a tener las estenosis y las insuficiencias. ¿Estamos? Estenosis e insuficiencia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estenosis aórtica y estenosis mitral. ¿Estamos? Insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. Estamos, bellezas. Ahora, antes de arrancar de lleno, que es una estenosis aórtica, por ejemplo, es importante aclarar el significado de la estenosis. ¿Qué quiere decir estenosis? Estenosis quiere decir apertura incompleta o estrechez de mi válvula. Estamos de mi válvula. Entonces, cada vez que nosotros digamos estenosis, la estenosis es la apertura incompleta o estrechez de mi válvula. Es decir, en palabras criollas, no se abre bien. No se abre bien mi válvula. ¿Estamos? Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿no? Estenosis aórtica, perfecto. Mi valvulita aórtica no se está abriendo bien. ¿Estamos, belleza? Eso quiere decir, hay una apertura incompleta de mi válvula. ¿Estamos? Ahora, insuficiencia quiere decir cierre incompleto de mi válvula. Estamos, cierre incompleto de mi válvula. En palabritas criollas, no se cierra bien. Estamos, no se cierra bien. Estamos, por eso cierre incompleto, porque no se cierra bien. Apertura incompleta porque no se abre bien. Entonces, cuando yo diga insuficiencia mitral, la insuficiencia mitral es que no se me cierra bien mi válvula mitral. ¿Me entienden, bellezas? Entonces, yo creo que ya se memoricen estenosis, apertura incompleta. Insuficiencia, cierre incompleta. Palabras vulgares, no se me abre bien ni no se me cierra bien respectivamente. Estamos muy bien, chiquis. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con las patologías de mi válvula aórtica. ¿Se acuerdan cuál era mi válvula aórtica, no? Esta es mi arteria aorta y acá había una válvula, ¿se acuerdan que era semilunar aórtica o sigmoide aórtica? Entonces, esa valvulita, ahora vamos a ver, estenosis aórtica. Esa valvulita no se me abre bien de estenosis. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros a la estenosis aórtica? Estenosis aórtica. A la estenosis aórtica la podemos definir como un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Por la apertura incompleta, ¿de qué? De mi válvula aórtica. ¿Estamos? Aórtica. Por eso, apertura incompleta de estenosis. ¿Estamos? ¿De qué? De mi valvulita aórtica. Entonces, es producido por la apertura incompleta de mi válvula aórtica y ahí es donde yo respiro y pienso y digo, ¿cuándo a mí se me tendría que abrir mi válvula aórtica? O sea, ¿durante la sístole o durante la diástole?
Estamos, o sea, ¿cuándo a mí se me tenía que abrir mi válvula aórtica? Entonces yo directamente me voy al ciclo cardíaco. Nosotros decíamos que teníamos R1, R2 y de vuelta R1. Estamos, entonces, entre el primer ruido cardíaco que correspondía a qué cosa el primer ruido cardíaco, ¿se acuerdan? Al cierre, ¿se acuerdan de la válvula Las qué? aurículas ventriculares. Muy bien, excelente, ya sea mitral o tricúspide. Estamos muy bien. Y R2 al cierre de mi válvula aórtica. Entonces, entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco estaba ocurriendo la sístole, ¿se acuerdan? Y entre el cierre de mi válvula aórtica o pulmonar y el cierre de mi válvula auriculoventricular estaba ocurriendo la diástole. ¿Estamos? Entonces, yo me voy y me pregunto, ¿cuándo a mí se me tendría que abrir mi válvula aórtica? Se acuerda que la sístole tenía tres procesitos, que era la contracción, la apertura de mi válvula aórtica y o pulmonar y la eyección. ¿Estamos? Entonces, a mí se me tendría que abrir mi válvula aórtica durante la sístole ventricular. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo tenía acá mi corazoncito, acá tenía mi corazoncito y acá tenía mi arteria aorta. Entonces, para que, ¿se acuerdan que primero ocurría la contracción? A mí se me contraía, aumentaba tanto, tanto, tanto la presión que me producía la apertura de esta válvula aórtica. ¿Estamos? Entonces, al producirme la apertura de la válvula aórtica, el tercer pasito era la eyección, se pasaba toda la sangre por mi arteria aorta. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo se me tiene que a mí abrir la válvula aórtica? Durante la sístole ventricular. Sístole ventricular. Estamos, ay Martín, ¿por qué tengo que saber yo esto de sístole ventricular? Ahora vamos a ver por qué belleza un poquito más adelante. Entonces, esta sería la definición completa de lo que es una estenosis aórtica. ¿Estamos? O sea, que es producido por la apertura incompleta de mi válvula, por eso una estenosis aórtica. Estamos, ¿durante cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Durante la sístole ventricular. Estamos, con que sepan eso por el momento y hayan entendido, está perfecto. Estamos muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas o etiología de por qué yo llego a tener una estenosis aórtica? Tenemos dos tipos de causas, que pueden ser de origen congénito, o pueden ser adquiridas. ¿Estamos? Para las chicas que utilizan el argente, ya cuando vean mi video basado en el argente, van a ver que hablo yo de congénito. Acá en Tucumán ni siquiera nos preguntan causa. ¿Me entienden, belleza? Yo solamente les digo por las dudas. Y dentro de las adquiridas vamos a tener ya sea por una fiebre reumática, ya sea por una endocarditis infecciosa, o sea, una fiebre reumática, una endocarditis infecciosa, o ya sea por calcificaciones que ocurren en pacientitos que son ancianos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, congénito, yo puedo ya nacer con esta estenosis aórtica o adquirida, es decir, por una fiebre reumática, una endocarditis infecciosa o por calcificaciones. Estamos muy bien. Ahora, ¿cómo explicamos nosotros la fisiopatología de este síndrome que se conoce como estenosis aórtica? Entonces, vamos a hacer un corazoncito del lado izquierdo y vamos a hacer la arteria aorta. Entonces, normalmente, a mí en la sístole ventricular se me contraía el ventrículo, aumentaba tanto la presión que se me abría la válvula aórtica y de ahí se producía la eyección. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este pacientito, vemos esto, tiene una estenosis aórtica. ¿Qué quiere decir que tengo una estenosis aórtica? Que tiene una apertura incompleta. Está remil estrecha esta válvula. Estamos cuando se abre, está remil estrecha. Hay una apertura que es incompleta. Estamos. Entonces, al haber una apertura incompleta, una estrechez de mi válvula, ¿cómo va a ser ese orificio el cual salga la sangre desde el ventrículo hacia mi arteria aorta? Va a estar muy chiquitito, ¿me entienden? Entonces, al estar muy chiquitito, hay una estenosis, hay una estrechez, una apertura incompleta, mi ventrículo izquierdo, ¿qué hace? Se hipertrofia. Estamos,
se hipertrofia. ¿Y para qué se hipertrofia mi ventrículo izquierdo? Justamente se hipertrofia para ganar fuerzas y para vencer la estrechez de esa válvula. Estamos, o sea, para vencer y enviar sangre. ¿Me entienden? Porque si no se me hipertrofiara a mí mi ventrículo izquierdo, yo nunca podría mandar sangre por ese agujero tan chiquitito. ¿Me entienden? Por esa estenosis, esa estrechez, esa apertura incompleta de mi válvula. ¿Me entienden, chiquis? Entonces, viene mi ventrículo izquierdo y se super hipertrofia. Estamos y se hipertrofia justamente para poder enviar sangre por ese agujero chiquitito. ¿Me entienden? O sea, para vencer ese obstáculo que me está ejerciendo esa válvula estenosa, de esa válvula estrecha. ¿Estamos, bellezas? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ¿qué me tengo que acordar yo? Que va a haber una hipertrofia de mi ventrículo izquierdo. Hay una hipertrofia de mi ventrículo izquierdo justamente para vencer esa estrechez que me está ejerciendo esa válvula. Estamos, belleza, y yo de esta manera pueda enviar sangre por mi arteria aorta. Ahora, ¿se imaginarán ustedes que yo les pregunto cómo va a ser la cantidad de sangre que envíe desde mi ventrículo izquierdo por esa arteria aorta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a ser mucho o poquitita? Si hay un agujero chiquitito. Poca. Muy excelente. O sea que va a ser muy poquitita. Fundamental saber eso, que va a ser muy poquitita la sangre que yo envíe por mi arteria aorta. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de mi paciente? ¿Qué va a tener mi pacientito con estenosis aórtica? Va a tener el famoso DAS. ¿Y qué sería este DAS? D de disnea, A de angina y S de síncope. Estamos, síncope también conocida como desmayo. Estamos, entonces, este paciente va a tener la triada característica que va a ser disnea, angina y síncope. Estamos, DAS. Y ahora, ¿por qué Martín tiene la disnea? ¿Por qué tiene la angina? ¿Y por qué se desmaya este paciente? ¿Quién me puede decir por qué se le ocurre que tenga disnea? Si acabamos de decir que sale poquitita sangre por mi arteria aorta. No va a estar llegando la cantidad suficiente de oxígeno al esternón. Excelente, muy bien, excelente. Entonces, mi pacientito va a tener disnea por la hipoperfusión. Muy bien, excelente. A la misma vez, o sea, como sale muy poquitita sangre, porque yo tengo un orificio bien chiquitito, yo tengo una estenosis, yo tengo una estrechez, se me abre incompletamente mi válvula, tengo un orificio bien chiquitito, sale poquita sangre, tengo disnea, excelente. Ahora, ¿por qué tiene síncope? ¿Por qué se desmaya este paciente? ¿Por la hipoxia? Por lo mismo, o sea, exactamente por la hipoperfusión. Muy bien. Como llega poquitita sangre a mi sistema nervioso, ¿qué hace mi paciente? Se desmaya, tiene un síncope. ¿Saben lo que es el síncope? O sea, palabra, para definirla bien, bien, bien. Al síncope, anoten ustedes así, se lo conoce como la pérdida brusca de la conciencia. ¿Estamos? O sea, el desmayo, es lo mismo de decir desmayo, o sea, la pérdida brusca de, sería mi conciencia. ¿Estamos? Pongan así, pérdida brusca de la conciencia y pongan también que es importante que ocurre de manera transitoria. Estamos, ocurre de manera transitoria. ¿Qué quiere decir que sea transitoria? ¿Quién no ha visto a alguien que se desmaya? O sea, pierde la conciencia brusca y luego se vuelve a levantar. Después de 2 minutos vuelve a recuperar la conciencia. Por eso es importante aclarar que ocurre de manera transitoria. ¿Estamos, bellezas? Eso vamos a ver bien en nerviosos. Porque preguntan por ahí causa de síncope, pero cuando veo nerviosos vamos a ver todo esto. Entonces, síncope de desmayo ocurre por la hipoperfusión y alguien sabe o tiene idea por qué ocurre la angina de pecho. Por la hipertrofia ventricular. Excelente, muy bien. ¿Y cómo me podrías explicar eso de la hipertrofia ventricular, Neri? No sé, lo supongo, porque Sí. se inflama sería, o sea, al hipertrofiarse el ventrículo, Sí. el pericardio como que choca en las costillas y eso hace doler, no sé. No sé si es eso. No, no es eso, pero sí es por la hipertrofia. Está perfecto, Neri. Ahora vamos a ver, miren. Y es
deducción, o sea, es lógica, miren. No copien nada, ya les explico lo que acabo de hacer, el mamarracho que acabo de hacer. Ay, Dios. Ahí. Y hacemos el núcleo, y hacemos el capilar. Escuchen, chiquis. Miren, si este es mi corazoncito normal, es decir, está formado por esta capa de células. Este a modo de esquemático. Entonces, yo tengo un capilar que le va a enviar sangre a esta capa de células. ¿Estamos? Que así está mi corazoncito normal, porque yo lo tengo normal. Ahora mi corazón está hipertrofiado. Yo tengo una hipertrofia. Entonces, yo ya no tengo una sola capa de célula, yo ya tengo varias capas de célula. ¿Me entienden, belleza? Entonces, al estar totalmente hipertrofiado, ahora yo tengo un solo capilar, igual que acá, yo tengo un solo capilar, pero yo a este capilar le va a enviar sangre solamente a esto, ¿me entienden? Y la demás capa muscular, ¿qué va a pasar? No van a recibir sangre, no van a recibir oxígeno. ¿Estamos? Es por eso que mi pacientito va a tener la angina de pecho. ¿Estamos? Va a tener esa isquemia, angina de pecho. ¿Estamos? Entonces va a tener esa isquemia por falta de oxígeno, porque a modo esquemático esto no es tan así, ¿no? Pero yo le digo para que entiendan, como yo tengo una hipertrofia, tengo más capas de células, ¿estamos? Entonces yo sigo teniendo un solo capilar. Entonces solamente el capilar, por ejemplo, que le envíe sangre a esta solamente capa de células que pasa acá, y a las demás, entonces al no poder enviar a las demás, mi paciente va a sufrir una angina de pecho. ¿Estamos, belleza? ¿Han entendido por qué este paciente entonces tiene DAS, disnea, angina y síncope? Muy bien. Entonces, ahora, al examen físico, ¿qué va a presentar mi pacientito al examen físico? Bueno, a nivel de lo que sería el cuello, este pacientito, o sea, a nivel de la arteria carótida, a eso me refiero, carótida, este pacientito va a presentar lo que se conoce como frémito. ¿Estamos? Como frémito. Que eso es lo que veíamos en la primera clasecita de cardio. ¿Qué quiere decir frémito? Frémito se lo conoce como la sensación palpable de un soplo. Ay, Martín, ¿qué es esto? La sensación palpable de un soplo. Escuchen, belleza. Estas valvulopatías que vamos a ver ahora, ya sea estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, hay que estudiar lo que se conoce como soplo. Estamos soplo, escuchen, palabras bien vulgares, que lo explico bien en la anterior clase. Soplo es un ruidito patológico. ¿Estamos? Es un ruidito, no siempre es patológico, pero usted tiene que saber que es patológico. ¿Estamos? Pero es un ruidito que se produce. ¿Por qué? Es un ruidito que se produce porque yo tengo un flujo, cuando el flujo laminar normal de mi sangre, ¿se acuerdan que en biofísica estudiamos que el flujo normal de mi sangre es un flujo laminar? Por algún motivo se vuelve turbulento, ¿estamos? Y esa turbulencia de mi flujo me produce un ruidito, y ese ruidito se conoce como soplo, ¿estamos? Entonces, estas valvulopatías producen soplos, ¿estamos? Y eso es importante, ¿estamos? Entonces, el soplo de la estenosis aórtica, ¿estamos? Tiene la particularidad que se irradia a arteria carótida. ¿Estamos? Y Martín, ¿y por qué se irradia este soplo, este sonidito a arteria carótida, o sea, hacia el cuello? Porque sí. No hay ninguna explicación. ¿Estamos? Es porque se irradia porque sí. ¿Estamos? Entonces, si pongo mis dedos en la arteria carótida, es decir, si yo la palpo en mi arteria carótida, voy a palpar el soplo. ¿Estamos? ¿Y cómo se llama la palpación de ese soplo? Como frémito. ¿Han entendido, belleza? Entonces, yo ahora, como no tengo ninguna estenosis aórtica, me estoy palpando la arteria carótida y no siento nada. ¿Estamos? Ahora, si a mí ya me agarra una estenosis aórtica, yo voy a producir un soplo. ¿Estamos? Y ese soplo que producida ahí en el corazón se va a irradiar hacia la arteria carótida. Entonces, cuando yo ponga mis bellos deditos en mi arteria carótida, voy a sentir un soplo. ¿Estamos? ¿Y cómo se conoce? O sea, voy a palpar el soplo.
más que sentir, voy a palpar el soplo. ¿Y cómo se llama la sensación palpable del soplo en la arteria carótida? Como fremito. ¿Han entendido, bellezas, que en cuanto al examen físico, en el cuello yo tengo fremito? Es decir, palpo el soplo. ¿Han entendido, chiqui, no? Muy bien. Ahora, la presión arterial. La presión arterial. ¿Es importante, Martín, que me acuerde cómo está la presión arterial? Por supuesto que no. Esto no es tan importante. Pero yo les aclaro por las dudas que la presión arterial de mi pacientito va a estar disminuido la presión arterial sistólica o máxima. ¿Estamos? ¿Y por qué va a estar disminuida la presión sistólica o máxima? Porque está saliendo poquitita sangre desde mi corazón, porque está estenótica, está estrecha, entonces sale muy poquitita sangre. Entonces, al salir muy poquitita sangre, la presión arterial máxima va a estar disminuida. ¿Eso es importante, Martín, que me acuerde? No tanto. Yo les digo por la duda. Esto sí es importante que me acuerde. ¿Cómo va a estar el pulso arterial de mi paciente? Esta es pregunta de final. ¿Cómo va a estar el pulso arterial de mi paciente en lo que sería una estenosis aórtica? ¿Estamos? Y bueno, profesor, el pulso arterial de mi pacientito va a estar blando, va a estar blando, va a estar pequeño, va a estar pequeñito, que se conoce como pequeño opardus, eso explico la primera clase de cardio, pequeño opardus, y va a ser tardus, así como escuchan ustedes, blandito, pequeño opardus y tardus. Estamos, si ustedes no han visto todavía la clase de cardio número 1, es complicadito que entiendan estas cosillas. Estamos, pero yo les explico nuevamente. ¿Qué quiere decir blando? Por más que no entiendan, escuchen ustedes. ¿Qué quiere decir blando? Nosotros en pulso arteriales, yo les daba una memotecnia que se la conocía como FRIDAC. Estamos FRIDAC más PM. Ay, no me maten. Así se estudia el pulso. Es decir, no noten nada, ¿no? Eso está en la clasecita. P de presencia, F de frecuencia, R de regularidad, I de igualdad, D de dureza, A de amplitud, C de celeridad, C de comparación y M de morfología. Lamentablemente, chiqui, tienen que estudiar qué se estudia de un pulso arterial. ¿Estamos? Ahora, cuando veíamos la D de dureza, podíamos tener dos patologías. Es decir, mi pulso podría estar blandito o podría ser duro. Estamos blando o duro. En este caso es un pulso blandito. Estamos porque sale poquita sangre. Entonces, cuando yo palpe el pulso arterial, por ejemplo, radial, a un paciente que tiene estenosis aórtica, como sale poquita sangre, ¿cómo creen que va a estar el pulsito bien chiquitito? Puede ser muy blandito. Estamos. Ahora, ¿por qué es pequeños o tardus? Por lo mismo, cuando estudiábamos amplitud, no anote nada, eso tranquilo que está en la anterior clase. Cuando tenemos amplitud, nosotros decíamos que la amplitud estaba determinada por lo que sería el volumen de eyección, por el volumen de eyección, es decir, por el volumen de sangre que sale desde mi corazón. ¿Estamos? Entonces, como yo tengo disminuido, o sea, ¿cuáles eran las patologías en cuanto a la amplitud? Yo podía tener un pulso pequeño o podía tener un pulso amplio. Estamos un pulso pequeñito o un pulso amplio. Entonces, en este caso, como yo tengo una disminución del volumen de eyección, porque lo tengo tengo re estrecha la válvula, sale muy poquitita sangre, el pulso va a ser pequeñito o pardus. ¿Me entienden, belleza? Al pequeño también se lo conoce como pardus. ¿Estamos? Muy bien. Y por último, tardus. Tardus en cuanto a la celeridad. Estamos de C de celeridad. ¿Y qué quería decir la celeridad? Hacía referencia no al volumen de eyección, sino a la velocidad de eyección. Estamos a la velocidad con la cual sale mi sangre desde el corazón. Entonces, en este pacientito, como yo tengo ¿cuáles son las patologías? O sea, ¿cuál es la patología en la celeridad? Yo podía tener aquí dos pulsos. Era un pulso celer o un pulso tardus. En este caso, o sea, celer es cuando salía muy rápido la velocidad de eyección y tardus cuando se tardaba en salir, o sea, la velocidad de eyección estaba muy disminuida. Acá estaba muy aumentada y acá estaba muy disminuida. Como yo tengo una estenosis, la válvula está súper chiquitita, yo voy a tener un pulso tardo, es decir, la velocidad con la que sale la sangre es chiquitita,
es lenta, se tarda, está muy... ¿Por qué? Porque mi válvula está estenosada. ¿Han entendido, bellezas, cómo sería el pulso arterial? Entonces, ¿cómo es la pregunta de final que hacen en semiología? Por ahí, de vez en cuando. ¿Cómo es el pulso en un paciente con estenosis aórtica? Y ustedes lo que tienen que responder es, profesor, blando, pequeño y tardo. Pero no estudien de memoria. Yo por eso les explico por qué es blando, por qué es pequeño y por qué es tardus. Estamos aquí en Tucumán, no preguntan por qué es blando, pequeño y tardo. Con que ustedes digan blando, pequeño y tardus, está perfecto. Inclusive se la ponen de memoria, pero es un bajón. Estamos, o sea, con saber entender la fisiopatología que hay en no, hay una estrechez, nosotros, o sea, la definición, nosotros ya sabemos cómo más o menos puede ser ese pulso. ¿Me entiende, bellezas? Muy bien. Entonces, no se me pierda. Examen físico, cuello. ¿Qué presenta? Ay, se me acaba de caer la silla, perdón, estoy en el patio de mi casa. ¿Qué presenta el cuello? Frémito. Estamos que esa sensación palpable de soplo. La presión arterial sistólica está disminuida. Y el pulso arterial, que eso es importante, es blando, pequeño y tardo, profesor. Ahora, por último, cuando yo ausculte a mi paciente, es decir, yo me ponga el estetoscopio y lo ausculte a mi paciente, ¿cómo van a estar los ruiditos cardíacos? Estamos, entonces, el primer ruidito cardíaco, y acá vamos a poner el segundo ruidito cardíaco. El primer ruidito cardíaco correspondía a qué cosilla? Correspondía al cierre de qué? De mi válvula aurículo-ventricular. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, de mi válvula mitral o mi válvula tricúspida. Entonces, como yo no tengo ninguna afección ni en mi válvula mitral ni mi válvula tricúspida, en este caso estamos viendo corazón izquierdo, o sea, no tengo ninguna afección en mi válvula mitral, R1 va a estar normofonético, o sea, va a estar normal. Estamos, eso quiere decir normofonético. Yo cuando lo ausculte va a estar con su sonidito normal. Estamos ahora. R2, que R2 correspondería al cierre de mi válvula sigmoidea o semilunar, estamos, o sea, aórtica de la izquierda, pulmonar del lado derecho, como estamos viendo corazoncito pulmonar, estamos viendo estenosis aórtica, a esto es lo que me interesa. Entonces, R2, ¿cómo creen que va a estar ustedes? Como mi patología radica ahí, mi R2 va a estar hipofonético. Estamos, o sea, cuando yo ausculte a mi paciente, va a presentar una hipofonesia, va a estar disminuido la intensidad de ese ruidito. Estamos, bellezas. Entonces, R1 va a estar normofonético, R2 va a estar hipofonético. Estamos, y va a aparecer una serie de ruiditos patológicos que van a ser el R4, el cuarto ruidito cardíaco. Es decir, va a aparecer un R4. Ay, Martín, ¿qué es esto de R4? En la anterior clase explico yo lo que es un R4, pero ahora, para que ustedes no se queden perdidas, este R4 ocurre cuando yo tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? O sea, R4 es un ruido patológico. Estamos en un ruidito patológico. Que se produce cuando yo tengo una hipertrofia del ventrículo. Estamos cuando la sangre... ¿Por qué? Porque la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo, o sea, cuando la sangre choca sobre un ventrículo hipertrofiado. Entonces, cuando la sangre choca sobre un ventrículo hipertrofiado, me produce un sonidito y ese sonidito se lo conoce como R4. ¿Estamos? Es mucho más extenso, o sea, tienen que saber un poquito más de cosas cuando ocurre y esas cuestiones, pero con que sepan eso y me entiendan por el momento, si no han visto la anterior clase, está perfecto. Estamos entonces, R4, ¿por qué? Es un ruidito padre que ocurre cuando la sangre choca sobre mi ventrículo izquierdo. Con que sepan eso está perfecto. Ustedes no noten nada de lo que les estoy por decir ahora. Es un ruidito que es de tipo diastólico que ocurre durante la sístole auricular. Por eso no nos quieran ni confundir. Cuando vean la anterior clase se van a dar cuenta que es lo que le acabo de decir yo. Pero con que sepan que R4 choca la sangre sobre un ventrículo hipertrofiado, me produce un sonidito que es el famoso R4. Estamos, bellezas, muy bien. A la misma vez aparece otro tipo de ruidito. ¿Cuál va a ser ese ruidito que aparezca? Se lo conoce como clic. Estamos, eso también explico en la anterior clase, que ese clic es un ruidito que es patológico, que es de tipo sistólico, que se produce cuando yo tengo
una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar. Al yo tener una estenosis aórtica, una estenosis pulmonar, siempre tengo este ruidito que se conoce como clic. ¿Y qué es el único ruidito sistólico? No importa, eso van a entender cuando vean la anterior clase. Por lo menos sepan que hay un clic. Y por último, aparece un soplo. Y este soplo, que otro ruidito más que aparece en esta estenosis aórtica, este soplo es de tipo sistólico. Ocurre, lo ausculto durante la sístole. Entonces, este ciclo es de tipo sistólico. Bellezas. ¿Y cómo me voy a acordar yo que de tipo sistólico y que no es diastólico? Por la definición de estenosis aórtica. ¿Qué decíamos de la estenosis aórtica? Conjunto de signo y síntoma que se producía por la apertura incompleta de la válvula aórtica durante, y ahí yo les decía, ¿cuándo se me tiene que abrir a mí mi válvula aórtica? Durante la sístole ventricular. Entonces, yo tengo que saber qué ocurre durante la sístole ventricular, la estenosis aórtica, porque el soplo que me produce a mí va a ser un soplo de tipo sistólico. ¿Me entienden, belleza? La importancia de saber qué ocurre durante la sístole ventricular, la estenosis aórtica, porque el soplo, por ende, va a ocurrir durante la sístole. Este ruidito, yo lo voy a auscultar durante la sístole. Muy bien, y eso sería estenosis aórtica. ¿Qué no estaría faltando? Estudiar todas las características de mi soplo. ¿Qué eso? Bellezas, no anoten nada. Hay una memotecnia para saber la característica de lo que sería los soplos, que lamentablemente, y lamento informarle, es exclusivamente de memoria. Chiquis. O sea, yo les puedo tirar algunos tips, pero lamentablemente exclusivamente de memoria. Y algunas veces le preguntan cómo son las características del soplo en una estenosis aórtica. ¿Me entienden? Entonces ustedes no anoten nada, ¿no? Eso lo vamos a ver al final de la clase, si es que hay tiempo. Eso le está diciendo el profesor que ustedes tienen que hablar cómo se propaga, no anoten nada, ¿no? La propagación, la longitud, la localización, como la intensidad, como el tono, timbre, ubicación y morfología. No me maten, belleza. Por eso el karma del estudiante de medicina es estudiar los soplos. Lamentablemente este es un bajón y es de memoria. Y bueno, y en cardio, cuando vean clínica, se van a dar cuenta que tienen que volver a estudiar lo mismo. Y bueno, y después no lo ven nunca más, o sea, no lo vemos nunca más, digamos, a estos tipos de soplos. O sea, es cierto que queramos hacer cardio, pero bueno, no hacen estudiar estas cosillas. ¿Qué va a ser, belleza? ¿Han entendido estenosis aórtica? Bueno, con respecto a las chicas que utilizan el argente, es más o menos parecido con lo que acabo de dar yo con respecto al librito del Tomás. Es más o menos parecido, ya se van a dar cuenta un poquitillo más de diferencia. Ahora vamos a ver, ya vimos estenosis aórtica, ahora vamos a ver las insuficiencias aórticas. Las insuficiencias aórticas. Ahora sí les aclaro a las chiquis que utilizan la argente que esto ya está muy ya hay muchas diferencias, porque nosotros acá vemos insuficiencia aórtica y no vemos aguda y crónica, solamente la vemos como una sola cosa. En cambio, ustedes la ven como aguda y crónica, y va a ser la diferente etiología y el cuadro clínico va a variar, pero ustedes presten atención porque si entienden esto, después se les va a estar muchísimo más fácil ver lo que yo digo de la gente. ¿Estamos, bellezas? Entonces, arranquemos con lo que sería insuficiencia aórtica. ¿Qué sería la insuficiencia aórtica? ¿Qué era insuficiente? Es decir, cuando a mí se me cierra, tengo un cierre incompleto de mi válvula aórtica. Es decir, ahora no se me cierra bien. No se me abrió bien. Ahora no se me cierra bien. Entonces, ¿cómo la podemos definir la insuficiencia aórtica? Como un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Por el cierre incompleto de mi válvula aórtica. De mi válvula aórtica. Insuficiencia, cierre incompleto de mi válvula aórtica. Y ahí me detenía, respiraba y yo me preguntaba,
¿Cuándo a mí se me tiene que cerrar mi válvula aórtica? ¿Alguien me puede decir si durante la sístole o la diástole? ¿Cuándo a mí se me tiene que cerrar mi válvula aórtica? Durante la diástole. Diástole. Excelente, muy bien, excelente. Durante la diástole ventricular, exactamente. Para aquellos que tal vez no hayan entendido, R2, o sea, R1, cierre de mi válvula auriculoventricular, mitral o tricúspide, arriba. Vamos abajo. El R2 era el cierre de mi válvula aórtica y o pulmonar, que me producía el segundo ruido cardíaco. Ahora, este R2 me determinaba terminar con la sístole ventricular y arrancaba mi diástole ventricular. Entonces, cuando a mí se me tendría que cerrar normalmente mi válvula aórtica durante la diástole ventricular, es lo que daba el comienzo a la diástole ventricular. Excelente, belleza. Entonces, ¿cómo va a ser el soplo de tipo sistólico o diastólico? Diastólico. Excelente, muy bien. Ahora nos vamos entendiendo un poquitito mejor, chiquis. Excelente, muy bien. Entonces, empecemos a describir la etiología de lo que sería o sea, yo, ¿por qué tengo insuficiencia aórtica? Estamos para acá, las chiquis de TUC, ustedes solamente desde ahora en más tienen que saber como etiología que es congénita y adquirida. Estamos lo mismo que la estenosis aórtica. La insuficiencia aórtica es lo mismo, la etiología es la misma, congénita y adquirida. Cuando veamos estenosis mitral e insuficiencia mitral van a poner lo mismo, congénita y adquirida. Estamos, y dentro de la adquirida, la fiebre reumática, la endocarditis infecciosa y las calcificaciones. Estamos, para las chiquis que utilizan el argente, se van a dar cuenta que hay diferencias. Ustedes ven ya más clínica, ustedes ven más avanzada. ¿Estamos, bellezas? Muy bien, excelente. Ahora vamos a explicar la fisiopatología. Estamos con respecto a la fisiopatología. ¿Qué va a pasar en cuanto a la fisiopatología? Porque si nosotros entendemos fisiopatología, ya esto es como un cuentito. ¿Estamos? Miren, hacemos el ventrículo izquierdo y hacemos acá nuestra arteria aorta. Perfecto. Ahora, durante la diástole, o sea, al final, o sea, al principio de la diástole, a mí se me tenía que cerrar, o sea, a mí se me cerraba esta válvula aórtica y arrancaba la diástole ventricular. Es decir, esa relajación. ¿Estamos? Muy bien. ¿Para qué? Para que se me llene de sangre, ¿estamos? Y después ocurre la sístole y puede enviar sangre, ¿estamos? Entonces, acaba de enviar sangre mi corazoncito por la arteria aorta y ahora se me cierra. ¿Dónde me produce un R2, verdad? Que es cierre característico. Perfecto. Ahora, como nosotros no tenemos ningún tipo de patología, a mí se me cierra normalmente y me produce R2 y no hay ningún tipo de problema. Ahora, yo tengo una insuficiencia aórtica. ¿Qué quiere decir que tengo una insuficiencia aórtica? Que yo tengo un cierre incompleto de esta válvula. Es decir, que no se me cierra bien. Cuando se me tendría que cerrar así, agarra esta válvula maldita y se me cierra así. ¿Estamos? Se me cierra incompletamente. Por eso yo tengo una insuficiencia. Entonces, yo le pregunto, belleza, ¿qué va a pasar con toda mi sangre de la arteria aorta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a volver al ventrículo izquierdo? ¿Va a haber una regurgitación si no se me cierra bien? O sea, Para mí sí. excelente, negra, muy bien. O sea, yo normalmente se me cierra porque yo tengo todo acá lleno de sangre en mi arteria aorta, entonces al tener tanta presión, ¡pum!, se me cierra. Eso es lo que está ocurriendo ya en estos momentos en nuestro corazoncito, listo. Pero ahora, yo tengo un cierre incompleto, yo tengo así mi válvula, entonces toda la sangre que tengo en mi arteria aorta, una gran parte va a regurgitar a mi ventrículo izquierdo. Estamos, o sea, va a volver a mi ventrículo izquierdo. ¿Me entienden, bellezas? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que vuelva la sangre a mi ventrículo izquierdo.
Entonces va a empezar a volver y se va a empezar a llenar mi ventrículo izquierdo por culpa de mi maldita arteria aorta que no está cerrado bien mis válvulas. ¿Me entienden, belleza? Encima va a estar cayendo sangre desde mi aurícula a mi ventrículo, porque esto está funcionando normal. ¿Me entienden? O sea, de la aurícula, ¿se acuerdan cuando veíamos que pusieron el pasaje de sangre hacia mi ventrículo izquierdo? Entonces, en otras palabras, mi ventrículo izquierdo se me va a llenar de sangre. ¿Me entienden, bellezas? Entonces se me va a dilatar, va a haber una dilatación de mi ventrículo izquierdo. Estamos porque hay una sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen. O sea, yo tengo una banda de sangre en mi ventrículo izquierdo. ¿Me entienden, bellezas? Que va a haber una dilatación, no va a haber una hipertrofia. La hipertrofia se da en la estenosis. En las insuficiencias se da una dilatación. Ahora, ¿por qué ocurre la dilatación, Martín? Y bueno, porque a mí normalmente se me tiene que cerrar. La sangre pasa a mi arteria aorta y se me tiene que cerrar. Estamos ahora. Como yo tengo un cierre incompleto, no se me cierra bien toda la sangre de la arteria aorta, la gran mayoría pasa al ventrículo izquierdo. ¿Me entienden? Más la sangre que recibe normalmente de mi aurícula al ventrículo se me llena de sangre, entonces se me dilata este ventrículo izquierdo. Por ahí hay una sobrecarga de lo que sería de volumen. Estamos, bellezas, han entendido esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico de mi paciente? O sea, ¿cuál sería los síntomas? ¿Qué va a presentar? ¿Cuáles son los síntomas de mi paciente con insuficiencia aórtica? Este pacientillo también puede llegar a presentar esta DAS, disnea, angina y síncope. ¿Estamos? Disnea, angina y síncope también puede llegar a presentar este paciente, pero no es tan frecuente. ¿Saben lo que se tienen que acordar ustedes que va a presentar este paciente posta a posta? Va a presentar lo que se conoce como cefalea pulsátil, y también va a presentar palpitaciones. ¿Por qué va a presentar esta cefalea de tipo pulsátil y las palpitaciones? Y bueno, yo tengo acá mi ventrículo izquierdo. Lo tengo lleno de sangre. Tengo una banda de sangre. Tengo una locura de sangre. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando se contraiga mi ventrículo? ¿Va a pasar muchísima sangre a mi arteria aorta o no? Yo tengo una banda más de lo normal. Excelente, más de lo normal. Muy bien. Entonces, va a haber una banda de sangre a mi arteria aorta, por ende, va a llegar una banda de sangre a mi cabecita. Entonces, mi paciente va a tener cefalea de tipo pulsátil. ¿Me entienden? Por la gran cantidad de sangre que está llegando a mi bello rostro. ¿Me entienden, belleza? ¿Por qué la cefalea? Ahora, ¿por qué la palpitación? ¿Alguien sabe qué es una palpitación? Supongo que es una sensación, ¿o no? Y algo más. Bien, excelente. Está muy bien, negra, está muy bien. Es la percepción de los latidos. ¿Estamos? Cuando yo tengo, por ejemplo, ¿qué decimos nosotros? Cuando nosotros tenemos taquicardia, ¿qué decimos? Uy, me está palpitando el corazón. ¿No dicen eso ustedes? Entonces es la percepción de los latidos. ¿Estamos, belleza? Han entendido esto, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos, ay, me está palpitando una banda del corazón, decimos eso. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo? Bien. Bien. Perfecto. Entonces, eso sería la palpitación. Estamos, o sea, es la percepción de los latidos. Estamos, así se lo define como la percepción de los latidos. ¿Estamos? Esos latiditos yo puedo percibir los latidos cardíacos, o sea, yo me toco mi corazón y digo, ay, estoy palpitando una banda, o puedo tener palpitaciones en mis arterias. ¿Estamos? O sea, yo palpo una arteria diciendo, ¿me entienden? Entonces yo tengo palpitaciones en mi arteria. ¿Me entienden? Que sería la percepción de los latidos, ya sea de origen cardíaco, yo toco mi corazoncito diciendo, o de mi arteria. ¿Me entienden, bellezas? Muy bien. Entonces, este pacientito presenta palpitaciones, o sea, percibe sus latidos, ¿estamos? Pero presenta palpitaciones a nivel de su arteria carótida. Estamos, carótida.
¿Por qué? Porque llega una banda de sangre a sus arterias carótidas. Estamos entonces, este tipito se toca la arteria carótida diciendo, ¿me entienden, belleza? ¿Por qué las palpitaciones, que la percepción de los latidos? ¿Y por qué percibe este paciente a nivel de sus arterias carótidas esas palpitaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que llega una banda de sangre a sus arterias carótidas. Estamos entonces, la cefalea es porque llega una banda a su cabecita, obviamente, a su sistema nervioso y las palpitaciones de las arterias carótidas. Ambos porque llega una banda de sangre a su cabecita. ¿Han entendido, bellezas, cuáles serían la manifestación clínica principal de un paciente con insuficiencia aórtica? Ahora, al examen físico. Este está tremendo, miren. Al examen físico. ¿Qué va a presentar el paciente? A nivel de su cabeza, presenta lo que se conoce como el signo de Muset. Así, como ustedes escuchan, signo de Muset. Creo que se escribe con doble S, no me maten. Y creo que cuando escuche la otra clase que doy de la Argentina, siempre tengo esta misma duda yo con mi ortografía. O sea, me molesta esos nombres propios, ¿me entienden? Por ahí yo me confundo, digamos, y de escribir que yo ley de Covassier Terrier, o sea, me resulta una banda. Pero bueno, escuchen, signo de Muset. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería este signo de Muset? Sería aquellos movimientos sincrónicos que hace mi paciente con la cabecita. Escuche, pongan así, movimientos sincrónicos que hace mi paciente con la cabeza. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Entonces hacemos la cabecita acá, ahí, de mi pacientito. Lo estamos viendo de frente, ¿no? Acá tengo el oquito, ahí, y la boquita. ¿Estamos? Entonces, este paciente hace movimientos sincrónicos. Gira la cabeza para la izquierda y luego gira la cabeza para la derecha. Gira la cabeza para la izquierda y gira la cabeza para la derecha. ¿Estamos? Porque llega tanta sangre que hace estos movimientos que son sincrónicos de la cabecita. ¿Me entienden, belleza? Eso se conoce como signo de Muset. A la misma vez, a nivel del cuello, pongan número 2, a nivel del cuello, ¿qué va a presentar el paciente? Como tiene una banda de sangre a nivel de la arteria carótida, va a presentar lo que se conoce como el baile arterial. Estamos, si ustedes ponen en YouTube baile arterial, le va a aparecer un paciente que tiene la arteria carótida llena de sangre. Estamos, por eso le pusieron baile arterial, como que baila. Estamos, porque tiene una banda de sangre. Muy bien. A nivel de las manos, es decir, a nivel de lo que sería el lecho unguial, o sea, a nivel de las uñas, belleza, ¿me entienden? Si ustedes quieren decir más bonito lecho unguial, está perfecto, pero uña está perfecto también. Estamos entonces, a nivel de lecho unguial, uñas, manos, como ustedes quieran decirle, presenta lo que se conoce como el signo de Quinque. Ay, yo qué, creo, me arriesgo que se escribe así, Quinque, C-K-E. ¿Qué sería este signo de Quinque o también conocido como pulso capilar? Este signo de Quinque o pulso capilar son los latidos del lecho unguial, o sea, de la uña, ¿me entienden? Del lecho unguial. ¿Qué quiere decir esto? Como llega tanta sangre, no tan solo a mi cabeza, sino, por ejemplo, al lecho unguial, el lecho unguial empieza a latir, ¿me entienden? Y ese latido del lecho unguial se lo conoce como signo de Quinque o pulso capilar. Por eso le pusieron pulso capilar, ¿me entienden? Porque hay un latido en la uña. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Ahora, sigamos. Esto es muy lindo, va. A mí me gusta. Ya. Bueno, entonces en cuanto a la presión arterial se dice que la presión arterial arterial sistólico máxima va a estar aumentada y la presión arterial diastólica va a estar disminuida. ¿Estamos? La presión arterial sistólica va a estar aumentada porque imagínense, como yo tengo mi arteria aórtica y tengo una dilatación de mi ventrículo, tengo una banda de sangre, cuando se contraiga va a pasar mucha sangre por mi arteria aorta. ¿Estamos? Entonces la sistólica aumenta y la diastólica va a disminuir. ¿Por qué? Porque la sangre que se encuentra acá, que está pasando una banda, a la misma vez como yo tengo un cierre incompleto, esa sangre de mi arteria aorta, gran parte, vuelve, regurgita.
estamos hacia el ventrículo izquierdo, es decir, se fuga, se escapa hacia mi ventrículo izquierdo. Entonces, por esto, de esta manera, la presión arterial diastólica disminuye. ¿Es importante, Martín? No, chiquillos, yo le digo por las dudas. Estamos, para la gente, sobre todo de acá de Tucumán, esto ni siquiera es importante. Estamos lo de la presión arterial. Estamos muy bien. Ahora, ¿cómo es el pulso? Pregunta de final. ¿Cómo es el pulso arterial de un paciente con insuficiencia aórtica? Tiene nombre propio, que se lo conoce como pulso saltón o pulso también de Corringham. Estamos, Corringham, así se escribe con seguridad, Corringham. Estamos. Y creo que los chicos de Santa Fe me dijeron que también se lo conocía como Magnum. Ellos fueron, creo que los que me dijeron que se conoce como Magnum, y ellos también creo que tienen otro nombre, no me acuerdo. Pero acá, con que sepan que un pulso saltón está perfecto. Estamos en un pulso saltón, Corringham o Magnum, así también se llama. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían esas características de mi pulso? Es un pulso amplio, estamos, y es un pulso Seller. ¿Qué quería decir eso? Friedach más PM. Presencia, frecuencia, regularidad, igualdad, dureza, amplitud, celeridad, comparación y morfología. Estamos, entonces, amplio en cuanto a la A de amplitud. Estamos, como veíamos hace un rato, la amplitud estaba determinada por el volumen de eyección. Estamos por el volumen de eyección. Entonces, como yo tengo un gran volumen de eyección, al aumento del volumen de eyección se lo conoce como un pulso amplio. Estamos amplio o altus, estamos porque yo tengo un gran volumen de eyección. Cuando se contrae mi ventrículo izquierdo, envía una banda de sangre por mi arteria aorta. Estamos, bellezas. ¿Y por qué Seller? C de celeridad. Este estudiaba la velocidad de eyección. La velocidad de eyección, que yo podía estar también aumentada o disminuida. El aumento de la velocidad de eyección se lo conocía como un pulso Seller y la disminución con pulso tardus. Estamos, el tardus es de la estenosis aórtica, se tardaba en salir, la velocidad de eyección era lenta, salía lentamente. Y este Seller, ¿por qué? Porque la velocidad de eyección sale muy rápido, imagínense, está lleno de sangre en mi ventrículo izquierdo, cuando se contrae va a salir además de salir mucho volumen de eyección, va a salir rapidísimo, va a salir la sangre. Entonces, un pulso Seller. ¿Han entendido, belleza, la importancia de por qué estudiar los pulsos? Es muy difícil que en el final de semiología, como yo le aclaraba, creo que en la primera clase de cardio, que les pregunten de por sí qué se estudian los pulsos arteriales, que este Friedach más PM, que yo lo doy todo ahí. Ahora, ¿he escuchado yo preguntas? Sí he escuchado. Que le pregunten, solamente le piden que nombre. Estudia un profesor la presencia, la frecuencia, la regularidad, igualdad, dureza, amplitud, celeridad, comparación y morfología. Y capaz que le hace una preguntita. ¿Qué quiere decir? Que si yo, esta, la de amplitud. Y usted tiene que explicar. La amplitud va a estar dado por el volumen de eyección, profesor. Entonces tenemos dos tipos de pulso en cuanto a la amplitud. Puede ser pequeño o amplio. Estamos, pequeño quiere decir que se haga muy poquitito volumen de eyección, profesor. Y amplio quiere decir que se haga mucho volumen de eyección. Y por eso yo le iba poniendo cada uno de los pulsos a cada uno de los ejemplo. ¿Me entienden, bellezas, que este pulso es un amplio y Seller? Estamos muy bien, excelente. Entonces, no se me pierdan, chiquín. Insuficiencia aórtica, la cabeza, el signo de Muset, a nivel del cuello, el baile arterial, a nivel de la mano, le he hecho un día de signo capilar. Estamos a nivel del pulso arterial, es un pulso amplio y es un pulso Seller. Y en cuanto a la auscultación, creo que era el numerito 6, en cuanto a la 6 o 7 o 5, no me acuerdo, chicos, pero en cuanto a la auscultación, ¿qué voy a auscultar yo a un paciente con insuficiencia aórtica? Vamos, R1 y R2. R1, cierre de mi válvula auriculoventricular de mitral o tricupidia. ¿Cómo creen que va a estar R1? Normofonético. Yo no tengo ninguna alteración en mitral y tricupidia. Estamos. Y R2, ¿cómo va a estar R2? R2, como yo tengo la patología a nivel aórtico, va a estar hipofonético. Va a estar hipofonético. Ahora, va a aparecer un ruidito que va a ser el famoso R3, el tercer ruido cardíaco. Estamos,
Todo eso explico en mi anterior clase. Este R3 puede ser fisiológico o patológico. Ahora, claramente es patológico porque tengo una insuficiencia aórtica. ¿Estamos? Entonces, Martín, ¿pero por qué se me produce R3? Vimos que R4 se produce cuando yo tenía una hipertrofia de mi ventrículo izquierdo. Cuando la sangre choca sobre mi ventrículo izquierdo, me produce hipertrofiado, me produce un ruido que se conoce como R4. ¿Estamos? Ahora, R3 se produce cuando yo tengo un ventrículo dilatado. Estamos, cuando yo tengo un ventrículo dilatado. Estamos, al yo tener un ventrículo dilatado, cuando la sangre choque sobre un ventrículo dilatado, me va a producir un ruidito y ese ruidito se lo conoce como R3. Estamos, se produce por esta dilatación de mi ventrículo, está lleno de sangre. Estamos muy bien. Entonces, mínimamente sepa por el momento que R3 se produce porque cuando hay una dilatación, cuando la sangre choca y pasa de la aurícula al ventrículo y choca sobre un ventrículo totalmente dilatado. Y por último, aparece un soplo que muy bien dijeron ustedes al principio, que es un soplo de tipo diastólico. Estamos de un soplo de tipo diastólico. Y eso sería todo insuficiencia aórtica. Y recordar, aquellas que utilizan el Argente, vean mi videito y se van a dar cuenta que se modifican una banda de cosas. Estamos, pero la fisiopatología es muy similar. Estamos, pero hay unas diferencias en cuanto a la ocultación y cuadro clínico y algunas cosillas más. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Ahora vamos a ver, entonces, ya vimos válvula aórtica, lo que sería estenosis e insuficiencia aórtica. Ahora vamos a pasar a la válvula mitral, en donde tenemos que ver lo mismo, estenosis e insuficiencias. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a empezar viendo lo que sería estenosis mitral. La estenosis mitral es la más preguntada de todas. Estenosis mitral, el doctor Alonso le encanta preguntar, o estenosis aórtica y sobre todo estenosis mitral. O sea, el tipo no te termina de sentar y vas a cardio y sí o sí te pregunta estenosis mitral, digamos. O sea, le encanta preguntar esto. Y yo les digo que cuando yo estudiaba semio, porque yo lo aprendí de manera presencial, se lo juro que diagnosticó una estenosis mitral. ¡Buah! ¿Qué le pasa al Doctor House? Pero no, chiqui, yo creo que tuve mucha suerte. Pero justo estaba estudiando y creo que le pegué de suerte, ¿no? Pero ya le voy a explicar por qué. Ya le voy a explicar por qué le pegué de suerte, digamos. Me sentí yo. Escuche, chiqui, ¿qué sería esto de la estenosis mitral? Vamos, estenosis, ¿qué era? Apertura incompleta. ¿Quién me ayuda a definir a mí estenosis mitral? Y básense en lo que dicen, por ejemplo, en estenosis aórtica. ¿Quién me ayuda? Conjunto. Bien, perfecto. ¿Conjunto de qué? Signos y síntomas. Perfecto. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Chela, recordó esa ser. La Male. Vale, bueno, buenísimo, vale. Perfecto. Entonces, conjunto de signos y síntomas. Producidos por. Perfecto. Producidos por. La apertura incompleta. Bien. Excelente. Incompleta. ¿De qué? De la válvula mitral. Excelente. Válvula mitral. Durante, y ahí hacemos un silencio y pensamos. Y ahora yo les pregunto a todos, ¿cuándo a mí se me tiene que abrir mi válvula mitral? ¿Durante la sístole o durante la diástole? ¿Qué creen ustedes? La diástole. Excelente, durante la diástole ventricular. Muy bien, excelente, Male, ¿no? Excelente. Ahora, ¿por qué durante la diástole hacemos R1, R2 y R1? Nos vamos. Esto era sístole ventricular y esto era diástole ventricular. Estamos entonces, se me producía el cierre de mi válvula auriculoventricular. Ocurría la sístole, o sea, se me salía toda la sangre. Una vez que se me salía toda la sangre por mi arteria aorta, se me cerraba mi válvula aórtica y o pulmonar y me producía R2. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ay, qué feo dibujo. Por favor, este corazoncito, no viste la arteria aorta. Ahora, en R2 ocurría, ¿se acuerdan que era 5 pasitos? ¿Estamos? Era 5 pasitos, que era la
relajación de mi ventrículo, se me tenía que relajar a mí mi ventrículo para que se me llene de sangre. Y de allí se me tenía que abrir mi válvula, esta válvula. ¿Para qué se me tiene que abrir la válvula? Se me abría para que se me llene de sangre mi ventrículo izquierdo. Estamos entonces durante la apertura incompleta de mi válvula, ¿durante cuándo? Durante la diástole. Se me tenía que abrir a mí mi válvula para que pase la sangre y ocurre llenado rápido, llenado lento. Y lo que era la sístole auricular, estamos durante la diástole. Estamos, belleza, que era toda la etapa de la diástole. Muy bien, excelente, excelente. Entonces el soplo va a ser de tipo diastólico. Estamos ahora. Etiología, ya saben, congénita y adquirida, fiebre reumática, endocarditis infecciosa y las calcificaciones, los pacientes seniores, o sea, ancianos. Estamos ahora, vamos con la fisiopatología. ¿Cómo explicaríamos esto, la fisiopatología de una estenosis mitral? Ahora ya nos vamos arriba. Estamos, entonces hacemos la arteria aorta. Acá está el problema, hay una apertura incompleta. Entonces, imagínense ustedes, cuando a mí, pónganse acá, Normalmente yo ahora, ¿qué pasa? Se me tiene que, en el periodo diastólico de relajación, tiene que entrar sangre. Entonces a mí, como yo no tengo ninguna patología, agarra mi corazoncito y lo que hace es de que se me abre mi válvula mitral un 100%, al igual que el corazoncito de ustedes. Entonces, al abrirse la válvula mitral un 100%, hace llenado rápido, llenado lento y sístole auricular. O sea, pasa toda la sangre hacia mi ventrículo izquierdo. Pasa la sangre de la aurícula a mi ventrículo izquierdo sin ningún tipo de problema. Ahora, yo tengo una apertura incompleta, es decir, yo tengo una estrechez, ¿se acuerdan? Entonces, al tener yo una estrechez de mi válvula, ¿qué lío me acabo de hacer dibujando el coche? Al tener una estrechez, yo tengo un orificio bien chiquitito. ¿Qué creen que va a pasar con mi aurícula izquierda? ¿Se va a hipertrofiar o se va a dilatar? ¿Qué creen ustedes, chiquis? Se hipertrofia. Se hipertrofia, excelente. ¿Y para qué se hipertrofia, Negri? Para poder tener más fuerza y expulsar más cantidad de sangre por ese agujerito. Excelente, muy bien. Para vencer la estrechez de esa válvula chiquitita. Estamos muy bien. Entonces se me hipertrofia el ventrículo izquierdo. Y a la misma vez, la sangre que empieza a quedarse acumulada acá, en la aurícula izquierda. ¿Pero por qué? Porque justamente al tener el orificio chiquitito, sale muy poquitita sangre hacia mi ventrículo. Y a la misma vez empieza a caer sangre de mis venas pulmonares. ¿Se acuerdan que acá estamos el pulmón? Y aquí en mis venas pulmonares sale la sangre de mi pulmón hacia mi ventrículo izquierdo. Empieza a caer sangre. Y a la misma vez esto está chiquitito, entonces sale muy poquitita sangre. Entonces se me empieza a acumular la maldita sangre en mi aurícula izquierda. Se me empieza a acumular toda la sangre en mi maldita aurícula izquierda. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con toda esta sangre acumulada en mi aurícula izquierda? ¿Para dónde creen que se va a ir? Este está cerrado. ¿Para las venas pulmonares? Muy bien, excelente, bellezas. Para las venas pulmonares, por ende, para mi pulmón. Entonces se va a ir toda la sangre, lo que se conoce como regurgitación. Regurgitar, quiere decir que la sangre en mi aurícula izquierda regurgita por mis venas pulmonares hacia mi pulmón. Entonces, ¿qué creen que va a pasar el pulmón? ¿Se va a llenar de qué? De líquido, de sangre, Bien. Que exactamente se va a llenar de sangre, lo que se conoce como edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. Martín, ¿qué es el edema agudo de pulmón? No se preocupen, chiquillos. La próxima clase voy a ver bien insuficiencias cardíacas, asma cardíaco, edema agudo de pulmón, y van a entender muchísimo más de lo que estoy hablando. Pero yo solamente quiero que entiendan una cosita. Imagínense ustedes. Vamos de vuelta para aquellos que no hayan entendido. Imagínense ustedes que yo tengo una estenosis mitral, tengo la apertura incompleta, tengo poquito el agujero donde sale la sangre, entonces sale muy poquitita sangre, hacia mi ventrículo izquierdo, entonces
por ende toda la sangre se va a quedar acá estancada y a la misma vez la sangre llega de mis pulmones por las venas pulmonares y desemboca acá, entonces se empieza a llenar aún más, entonces se llena, se colapsa, estamos, y a la misma vez el colapsar sigue saliendo muy poquito, porque tengo estrecha, tiene que volver por algún lado, entonces vuelve por mi vena pulmonar al pulmón y mi pulmón se encharca, se encharca de sangre. Estamos, bellezas. Entonces, a la misma vez, este encharcamiento de sangre, o sea, este edema agudo tiene una banda de presión, hay una hipertensión pulmonar en mi pulmón, me va a terminar dañando el lado derecho de mi corazoncito. Me va a terminar dañando el lado derecho de mi corazoncito. ¿Y alguien sabe por qué me va a terminar dañando el lado derecho de mi corazoncito? ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿Tiene que ver con la arteria pulmonar y el juego de presiones que necesita? Excelente, Male, muy bien. ¿Qué quiso decirle Male? Como yo tengo encharcado los pulmones, tengo una gran hipertensión pulmonar, tengo una banda de líquido, mi corazón derecho, acá tenemos la arteria pulmonar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi arteria pulmonar? Mi arteria pulmonar, o sea, mi corazoncito, como yo tengo una banda de presión acá, ¿qué va a pasar con mi ventrículo derecho? Mi ventriculito derecho se va a hipertrofiar. ¿Y para qué se va a hipertrofiar mi ventrículo derecho? Se va a hipertrofiar justamente, como bien decía excelente la Male, para que yo pueda tener más presión aquí que aquí, porque acá tengo una hipertensión pulmonar. O sea, los vasos sanguíneos tienen una hipertensión, hay una banda de sangre, entonces, aquí mi ventrículo derecho se va a hipertrofiar para ganar fuerza y poder enviar sangre por mi arteria pulmonar a mis pulmones, si no mis pulmones no van a recibir, ¿me entienden? La sangre proveniente de la arteria pulmonar. Entonces, mi ventrículo derecho se va a hipertrofiar para ganar fuerza y al hipertrofiarse entra en una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, estos pacientitos con estenosis mitral van a tener la clínica característica de un paciente con edema agudo de pulmón y un paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Me entienden, bellezas? Más o menos entendieron. Cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a ver bien con detalle todo esto que vamos viendo. Pero es como un cuentito, o sea, empieza a suceder una cosa. Imagínense que tenga la estenosis mitral, no puede bombear sangre, se llena de sangre mi aurícula izquierda, todo regurgita hacia mis pulmones. Entonces se me encharca los pulmones, se conoce edema agudo del pulmón. O sea, vamos a ver bien con detalle. Y a la misma vez, como tengo una gran presión, terrible presión en mi pulmoncito, termina afectando mi hermoso corazón derecho, por lo que acabamos de ver. Entonces, este paciente, en cuanto al cuadro clínico, este paciente va a presentar el cuadro clínico característico de un edema agudo de pulmón y de una insuficiencia cardíaca derecha. Ay, Martín, ¿cuál es la clínica de este paciente? No se preocupen, que ya lo vamos a ver esto. Y por otra parte, este pacientito hace fibrilación auricular. Hace fibrilación auricular. La fibrilación auricular, belleza, ustedes no tienen que saber esto de los detalles, no. Ustedes tienen que saber solamente de fibrilación auricular, que estos pacientes hacen fibrilación, o sea, deja de contraerse bien la aurícula. La fibrilación auricular es un tipo de arritmia. Ustedes alguna vez en clínica van a estudiar arritmia, pérdida del ritmo, de pérdida del ritmo, y van a ver una clasificación supraventricular y ventricular, y dentro de la supraventricular tiene la fibrilación auricular y tiene un millón más, y dentro de la ventricular tiene la fibrilación ventricular y tiene un millón más. Por eso no tienen que saber esto ustedes tienen que saber que estos pacientes hacen fibrilaciones auriculares. ¿Y qué tienen que saber? O sea, ¿por qué tienen que saber que hacen fibrilación auriculares? Porque estos pacientes con fibrilación auriculares van a presentar palpitaciones. ¿Que qué eran las palpitaciones? Las percepciones de los latidos. O sea, que este paciente va a tener taquicardia, o sea,
su corazoncito. Este paciente va a consultar con estenosis aórtica, estenosis mitral, perdón, con porque está haciendo fibrilación auricular. ¿Me entienden, bellezas? Entonces, palpitaciones y a la misma vez va a hacer trombos. ¿Estamos? ¿Qué es un trombo? Le pregunto, chiquis. ¿Alguien sabe qué es un trombo? ¿Qué sería un trombo? Un coágulo, digamos. Perfecto, excelente. Un trombo es un coágulo. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué estos pacientes hacen coágulo? Estos pacientes que tienen fibrilación auricular hacen coágulo, hacen trombos. ¿Estamos? Ahora, ¿quién se acuerda de la triada de Virchow? ¿Se acuerdan de esa triada de Virchow? ¿La escucharon alguna vez nombrar la triada de Virchow o no? Sí. Perfecto. Esa triada de Virchow o de Virchow, como ustedes quieran decirle, explica la fisiopatología de la formación de un coágulo. Es decir, explica, en otras palabras, por qué se me forma un coágulo. Y ese coágulo se me puede formar por una disfunción o lesión endotelial, o sea, porque yo tengo una disfunción, un problema en el endotelio, yo hago un coágulo. ¿Estamos? Un trombo. Muy bien. La teoría de Virchow también explica la hipercoagulabilidad, es decir, cuando yo tenga un aumento de los factores de coagulación, etcétera, etcétera, se me va a formar un coágulo, lógicamente. Y por último, triada, o sea, de tres cositas que pasan para que se forme un coágulo, es el éstasis sanguíneo. El éstasis sanguíneo. ¿Estamos? Es decir, cuando la sangre está estancada. Entonces, este paciente que tiene fibrilación auricular no se contrae la aurícula. ¿Estamos? No se contrae la aurícula. Y al estar no contraída, ¿qué pasa? Entra en éxtasis sanguíneo. Y al estar en éxtasis sanguíneo, se me forma el trombo. ¿Estamos? Estos pacientes tienen trombo. ¿Y quién sabe cuál es el peligro de que se me forme un trombo en mi corazón? Yo tengo acá el trombo. ¿Cuál es el peligro? Que puede hacer émbolo. Muy bien, excelente. ¿Y qué quiso decir? Creo que fue Lu, que puede hacer émbolo, que puede viajar. Puede embolizar, puede viajar. ¿Estamos? Entonces, si ese trombo emboliza, o sea, si ese trombo viaja, ¿a dónde puede viajar? Si viaja, por ejemplo, a lo que sería arteria carótida que lleva toda la sangre al sistema nervioso, ¿verdad? A la cabeza. ¿Qué va a producir la oclusión de la arteria carótida? ¿Alguien sabe? ¿Un qué? Excelente, un ACV. Excelente, un accidente cerebrovascular. Si ese ACV, porque ya van a estudiar ustedes que existen dos tipos de ACV, hemorrágico y isquémico. En este caso es de un tipo isquémico, o sea, isquemia, falta de oxígeno a la célula. ¿Estamos? Entonces, como yo tengo un trombo a nivel de la arteria carótida, yo tengo un ACV. Ahora, no importa, me produce un ACV, escuche, me produce un ACV. Lo que le quiero explicar es que si ese trombo me ocluye totalmente, inclusive me puede producir infarto. ¿Estamos? Infarto cerebral. Pero con que sepan, ACV está perfecto. Entonces, si se impacta, doctor, a nivel del sistema nervioso, a nivel de la arteria carótida, yo tengo un ACV. Y si se impacta a nivel pulmonar, ¿alguien sabe lo que se conoce como el impacto de un trombo que emboliza a nivel pulmonar? Una embolia pulmonar. Excelente, el famoso tromboembolismo pulmonar. ¿Lo escucharon el famoso TEP alguna vez? TEP, tromboembolismo pulmonar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le quiero decir yo con todo esto, chiquis? Y ahora le hago el resumen, porque si no se me va a volver loca. Yo siempre explico y después yo le voy a decir qué tienen que decir ustedes. ¿Estamos? Pero yo quiero que entiendan primero. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes, además de hacer congestión pulmonar, que vuelve toda por las venas pulmonares, o sea, edema agudo del pulmón, y además que me va a terminar dañando el corazoncito derecho, yo voy a tener una insuficiencia cardíaca, va a tener toda la sintomatología de un edema agudo del pulmón y insuficiencia cardíaca, va a ser fibrilación auricular, no se va a contraer bien, y al no contraerse bien, o sea, tiene palpitaciones, o sea, tiene esa taquicardia, ¿estamos? Y a la misma vez tiene la formación de trombos, que profesor, esos trombos van a embolizar,
Y si se impactan el sistema nervioso, la arteria carótida va a producir ACV, o si impacta pulmón, va a producir tromboembolismo pulmonar. Es por eso que, resumiendo, la clínica o el cuadro clínico de mi paciente está presentado por una tétrada característica. ¿Y cuál es la tétrada de 4 cosas? Este paciente es disneizante. Este paciente es hemoptizante, ya les explico. Es palpitante, y es embolizante, Entonces, es disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante. Y así pregunta el doctor Alonso: ¿qué presenta este paciente con estenosis mitral? Y usted tiene que decir disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante. ¿Pero por qué? Y es por lo que acabamos de ver, belleza. Por ese edema agudo de pulmón y por esa insuficiencia cardíaca, mi paciente va a presentar disnea y va a presentar una tos con expectoración con sangre hemoptoica. Expectoración hemoptoica. No sé si estudiaron ustedes anatomía patológica, pero en anatomía patológica, si habrán visto edema agudo de pulmón, se van a dar cuenta que la expectoración de ese paciente es sangre que tiene un color, y le dicen los profes que es cuando se lava la carne cruda. Si usted pone un pedazo de carne cruda en la bacha, y abren el agua, y la sangre que sale cuando sale el agua, ¿me entiendes? Sale con un color rosita. Bueno, es el color característico que tiene un paciente con edema agudo de pulmón. Por eso le pusieron disneizante y hemoptizante. La disnea por la insuficiencia cardíaca y también por el edema agudo de pulmón, y la hemoptizante también por el edema agudo del pulmón. Por eso es disneizante y hemoptizante. Entonces ahí se ahorran todos ustedes de decir: no, este paciente tiene edema agudo del pulmón, ¿me entienden? Yo les explico por qué tiene estas cositas, ¿me entienden? Y por qué palpitante, o sea, tiene palpitación, y por qué embolizante, por la fibrilación auricular, ¿me entienden, chiquis? Esas palpitaciones y esos trombos que embolizan y que se impactan en la arteria carótida hacia ACV, y que se impacta en pulmón, hace un edema agudo del pulmón. ¿Han entendido, bellezas, la clínica, esta tétrada característica, no? Cualquier cosita me preguntan, ¿ah? Muy bien. ¿Y por qué yo les digo que me di cuenta en el hospital? Real, no, se lo juro, que era una estenosis mitral. Porque yo, haciendo la historia clínica a mi paciente, este pacientito me había contado, o sea, le habían pedido un ecocardiograma porque me decía que tenía problemita en las válvulas. Él me decía: yo tenía problemas en las válvulas, pero obviamente yo no tenía ni idea, yo no sabía ni qué válvula ni nada, digamos, ¿me entienden? Y me había dicho que hace un tiempo atrás había sufrido una ACV, ¿me entienden? Entonces yo justo estaba estudiando esto y digo: capaz que tiene estenosis mitral. Le pegué de suerte, digamos, más o menos, ¿me entienden? Pero bueno, justamente este paciente tenía estenosis mitral. Por eso quieren que sepa el profesor que estos pacientes hacen ACV, hacen un tromboembolismo, pero principalmente hacen ACV. Entonces, alguna vez que vean alguna alteración cardíaca a ustedes, y ha hecho ACV, seguramente es porque ha hecho una estenosis mitral, que esa estenosis mitral llevó a la formación de la fibrilación auricular. Y es por fibrilación auricular yo formo trombos que embolizan. ¿Han entendido, bellezas, no? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a la clínica. Ahora, al examen físico. Este paciente, en cuanto al examen físico, presenta una fascia característica que se la conoce, que es la fascia mitral, que tiene nombre propio. Que aquí no me maten, chiqui. Creo que se llamaba la fascia se llama fascia de Corvisant, pero no me acuerdo cómo se escribe. Creo que era Corvisant. Así, creo. O sea, conté al final Corvisant. Cualquier cosa usted, fíjense, chiquis, mil disculpas, ¿no? Pero es Corvisant. O sea, ¿qué quiere decir esta fascia mitral, la fascia de Corvisant? Que es parecida a la bandera de Francia. O sea, tiene 3 colorcitos mi paciente, la carita de mi paciente. Ahí vamos a pintar con azul. Acá tiene azul, la bandera de Francia, y acá tiene rojo. Le pusieron también bandera de Francia. ¿Por qué?
Porque mi paciente va a presentar cianosis, por eso va a estar azulado. Estamos principalmente, va a presentar cianosis en lo que sería en los cachetes y en los labios. Estamos, a la misma vez va a estar blanquito por la palidez, y a la misma vez se va a poner rojito, es decir, la rubicundez. Rubicundo va a estar mi paciente, rubicundo. Entonces, mi paciente tiene la cara de Francia. Que le pusieron Corbizan porque ese tipo la descubrió. Que es la fascia mitral. Que azulado por la cianosis, profesor, blanco por la palidez y rojo por la rubicundez. Bellezas, muy bien. A la misma vez, entonces, la fascia mitral, a la misma vez, ¿cómo va a estar el pulso arterial de mi pacientito? El pulso, ¿cómo creen ustedes que va a ser el pulso? Miren, acá tienen mi arteria aorta. Acá, si tengo estrechada, sale muy poquitita sangre. Por ende, llega muy poquitita sangre a mi ventrículo. Por ende, ¿cómo creen que va a ser el volumen de eyección? ¿Va a ser mucho o poquitito? ¿Va a salir poquitita sangre o poco? Excelente, va a ser poquitita. Entonces, ¿cómo va a ser el pulso? Por ende, un pulso totalmente pequeño. Un pulso pequeño, porque eso tiene que ver con la amplitud, es decir, con la velocidad, el volumen de eyección. Entonces, un pulsito pequeñito. Estamos a la misma vez. Ahora, si profesor, el paciente, el pulso de la estenosis mitral, profesor, un pulso pequeño, que también se lo conoce como parvo. Es un pulso pequeñito. Ahí está perfecto. Ahora, como estos pacientes hacen fibrilación auricular, si es que mi pacientito presenta fibrilación auricular, como veíamos en la primera clase de cardio, yo le decía que el pulso de la fibrilación auricular es un pulso característico que se lo conoce como pulso caótico. No se preocupen, chiqui, que todo esto está en mi primera clase, el pulso caótico. Que este pulso caótico, conocido como el pulso de la fibrilación auricular, es un pulso taquicárdico, es un pulso, lo que sería desigual, y es un pulso irregular. ¿Qué les quiero decir yo con todo esto, chiquis? Que ustedes van a contestar de la siguiente manera. En cuanto al pulso de la estenosis mitral, profesor, ¿es un pulso pequeño o pardus? Ahora, profe, como estos pacientes hacen fibrilación auricular, si es que tienen fibrilación auricular, tienen un pulso que se conoce como pulso caótico. Profe, que es un pulso taquicárdico, desigual y irregular. Y ahí se sacan 10 más o menos. ¿Me entienden, bellezas? Muy bien. Ahora, la presión arterial. ¿Cómo va a estar la presión arterial? La presión arterial, como sale muy poquitita, la presión arterial sistólica va a estar totalmente disminuida. Y ahora, por último, en cuanto a la auscultación, cuando yo ausculte este pacientito, vamos a tener mi problema. ¿Dónde está? ¿Dónde radica? En la válvula mitral, o sea, en R1. Es decir, R1 se produce por el cierre de la válvula auriculoventricular, en este caso la mitral. Y R2 se produce por el cierre de la válvula aórtica. Perfecto. Acá R2 va a estar totalmente, ¿cómo va a estar R2? Totalmente normofonético. O sea, va a estar normal el ruidito. Muy bien. Ahora, R1. Como mi problemita radica en R1, ¿cómo tendría que estar R1? R1 tendría que estar hipofonético. Como venimos viendo, ¿se acuerdan que cada alteración de la válvula se encuentra hipofonético? Pero no me maten. Ahora le voy a hacer tachada. Pobre colico, tachero, no me mate. Pero yo lo hago siempre esto para que se acuerde. Pero no, este ruidito está hiperfonético. Belleza. ¿Y por qué está hiperfonético? Y ahora les hago un dibujito. La tenemos así y así. ¿Por qué está hiperfonético? Nosotros estamos viendo estenosis aórtica, o sea, apertura incompleta de mi válvula. No se me abre bien. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir que yo tengo una intensidad en R1? Que cuando se me cierre la válvula, no hay ningún problemita acá en el cierre de la válvula. Acá el problemita radica en la apertura, ¿verdad? Porque estamos viendo estenosis aórtica. Entonces, hay una apertura incompleta, o sea, tengo una estenosis aórtica. Ahora se me cierra bruscamente cuando se me cierra. ¿Y por qué se me cierra fuerte la válvula? ¿Por qué? Porque es tanto la diferencia que yo tengo de presiones entre la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, porque yo acá tengo una locura de sangre y acá no, es tanta la diferencia que tengo yo de presión entre la aurícula y el ventrículo,
que cuando se me cierre esta válvula, se me va a cerrar muy fuerte, rápido, brusca, energéticamente. Entonces, al cerrarme, me va a producir una hiperponesis. Estamos, bellezas, porque este paciente con estenosis mitral tiene una hiperponesis en cuanto a R1. Estamos, y R2 está normofonético. A la misma vez aparece el famoso chasquido. Estamos, Martín, que el chasquido no me interesa. Vean la anterior clase, se van a dar cuenta que es un chasquido, pero estos chasquidos son ruiditos patológicos que se producen cuando yo tengo una estenosis mitral y también cuando tengo una estenosis tricuspidea. No me importa que me entiendan. Hasta ustedes con que sepan eso, el chasquido está perfecto. Y por último, yo ausculto también un soplo, que este soplo es de tipo diastólico. ¿Han entendido, bellezas, estenosis mitral? Entonces, estenosis mitral, hipertrofia del ventrículo izquierdo, tengo una banda de sangre que va a volver todo al pulmón por las venas pulmonares. Entonces, mi paciente, en cuanto al cuadro clínico, va a presentar todo lo de edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca y hace fibrilación auricular porque no se contrae. Estamos y por la fibrilación auricular hago palpitación y trombo. Es decir, tiene la tetra característica disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante. Acuérdense que esos trombos embolizan y me pueden producir una ACV o un tromboembolismo pulmonar. En cuanto al examen físico, la fascia mitral es la bandera de Brasil, nada que ver, la bandera de Francia, el pulso es pequeñito, la presión arterial sistólica está disminuida y la auscultación ausculto estas cosillas. ¿Han entendido, bellezas, estenosis mitral? Y por último, chiquis, y la suelto, que nos estaría faltando lo que sería insuficiencia mitral. ¿Quién me ayuda a definir insuficiencia mitral? Lo último, viendo su cuadrito de insuficiencia. ¿Quién me ayuda? Bueno, voy yo de nuevo. Vamos, vale. Conjunto, Conjunto de signos y síntomas producidos por el cierre excelente. ¿El cierre qué? Incompleto Muy bien. de la válvula mitral. Perfecto, de la válvula mitral. Excelente. Durante 5 segunditos me tomo y digo, ¿cuándo a mí se me tiene que cerrar la válvula mitral? Y yo les pregunto, ¿cuándo a mí se me tiene que cerrar la válvula mitral? ¿Durante la sístole o la diástole? Sería el inicio de la sístole. Excelente. Entonces, durante la sístole ventricular. Muy bien. ¿Y por qué dijo eso? Mal le fue, ¿no? R2 y R1. R1, esto era sístole ventricular. R1 se produjo por el cierre de la válvula mitral. Estamos o tricuspida. Entonces, una vez que se me cierra a mí la válvula auriculoventricular, esta válvula está comenzando la sístole ventricular. Estamos en contraer la apertura de la válvula aórtica y la eyección para que el huevo se cierre porque R2. ¿Me entienden, belleza, que en insuficiencia mitral el soplo es de tipo sistólico? ¿Estamos? Muy bien, excelente. Es como un cuentito, ¿me entienden? Nada, ojalá que sea como un cuentito, pero bueno. Escuche, chiquis, ya sabe, para la gente que utiliza el argente, esto nada que ver más o menos, ¿no? O sea, tiene que ver, pero muchas cosas varían. Entonces, la etiología, como decíamos nosotros, congénita y adquirida. Fiebre reumática, endocarditis infecciosa, calcificaciones. Fisiopatología. ¿Qué va a pasar aquí? Imagínense, arteria aorta. Imagínense a mí, normalmente la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, entonces se me cierra a mí esta valvulita y me produce lo que sería R1, ¿verdad? El cierre, la válvula auriculoventricular me produce el primer ruido cardíaco. Perfecto. Ahora, yo tengo ya una banda de sangre acá, pero ahora, ¿qué pasa?
yo tengo el cierre incompleto. Entonces, al tener el cierre incompleto, dejo un orificio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se me contraiga el ventrículo izquierdo? Va a regurgitar a la sangre a todo lo que sería mi aurícula izquierda, más la sangre que cae a lo que sería mi aurícula izquierda, desde las venas pulmonares, todo esto se me empieza a dilatar. ¿Estamos? Entonces yo tengo una dilatación de mi ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. ¿Estamos? La hipertrofia se produce por sobrecarga de presión. Por ejemplo, yo tenía estenosis aórtica. Yo tenía que hacer más presión aquí, por eso se me hipertrofiaba. Estamos para que pueda sacar la sangre. Entonces esa sobrecarga de presión me conllevaba la hipertrofia. Acá hay una sobrecarga de volumen. Estamos, entonces se me dilata. Es importante saber que ¿No sería la aurícula? Sí, es que recién Negri te estaba explicando aórtica, pero para entender estenosis, digamos. Usted te estaba comparando. Acá la aurícula, digamos. Perdón, Ya me que había yo hablo mareado. muy rápido. Sí, Yo me he perdón. mareado, perdón. Sí. No, que yo hablo muy rápido. Ese es mi gran problema que tengo. Escuche, chiqui, ¿han entendido? O sea, vamos de vuelta, por las dudas. Le quería hablar de estenosis aórtica, pero nada que ver, para compararle con una sobrecarga de presión, pero olvídense lo que les dije. Escuchen, bellezas. Escuchen. Entonces, yo tengo un cierre incompleto, no se me cierra bien, entonces cuando se me contrae el ventrículo, regurgita la sangre hacia la aurícula izquierda, más toda la sangre que viene de la vena pulmonar. Esto se empieza a dilatar, ¿me entienden? Entonces yo tengo una dilatación de mi aurícula izquierda. Estamos todo dilatado yo, mi aurícula izquierda por sobrecarga de volumen. Eso le quería explicar yo, chiquis, de sobrecarga de volumen. Pero no importa, porque ustedes van a leer sobrecarga de volumen produce dilatación y la sobrecarga de presión produce hipertrofia. Eso es lo que quería explicar recién con la estenosis aórtica. Pero no importa, belleza, con que sepan dilatación de aurícula izquierda está perfecto. Estamos muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser el cuadro clínico? ¿Qué va a presentar este paciente? También va a presentar como lo mismo que una estenosis mitral, porque todo como que toda la sangrecita va a empezar a volver hacia lo que sería el pulmoncito, me va a producir edema agudo del pulmón, me va a producir insuficiencia cardíaca. Me puede llegar a producir también fibrilación auricular, pero quiero que sepan una cosa, que la fibrilación auricular producida por la insuficiencia mitral es mucho menos frecuente, que la de la estenosis mitral. ¿Estamos? O sea, que la estenosis mitral produce más fibrilación auricular, la insuficiencia mitral no tanto, ¿estamos? Pero ambas producen. Entonces, ¿qué me tengo que acordar yo de insuficiencia mitral? Que me va a producir el mismo cuadrito, pero tiene la particularidad que estos pacientitos van a presentar disfagia y o disfonía. ¿Estamos? ¿Alguien sabe qué es la disfagia y qué es la disfonía? Disfagia creo que es, no me acuerdo si es dificultad, me parece que es para tragar. Negri, dolor al tragar. Volver. Excelente. Okay. Dolor al tragar. Es cuando yo tengo dolor al tragar. O dificultad está perfecto. Estamos ya vamos a ver bien esto de disfagia cuando veamos lo que sería esófago. Pero está perfecto que digas también dificultad al tragar. Ya vamos a ver las diferencias. Estamos, algunas cositas que ya vamos a ver, pero no me interesa eso. O sea, yo creo que sepan por el momento que tiene problemas a la deglución. Estamos con que sepan eso, está perfecto. Ahora, tiene problemas a la deglución y tiene trastorno en la voz también, o sea, disfonía. Tiene trastorno en la deglución y tiene trastorno en la voz. ¿Y saben por qué ocurre esto? ¿Alguien tiene idea o no? Bueno, les explico. Existe una relación muy importante entre la aurícula izquierda y por atrás de la aurícula izquierda está pasando el esófago y está pasando un nervio que se conoce como nervio recurrente. ¿Estamos? Este sería mi esófago y este sería mi nervio recurrente. Entonces, al haber una dilatación de mi aurícula izquierda, comprime mi esófago y me produce disfagia y me comprime mi nervio recurrente y me produce disfonía. ¿Estamos, belleza? Entonces, este paciente además va a presentar disfagia y o disfonía. Estamos muy bien. A la misma vez, al examen físico, ya terminamos, bellezas, al examen físico.
el pulso. ¿Cómo va a ser el pulso de este paciente? Este pulso va a ser pequeño y va a ser Zeller. Va a ser pequeño y va a ser Zeller. Es decir, va a salir poquito volumen de eyección, va a ser poquito el volumen de eyección y a la misma vez va a ser Zeller porque sale rápidamente en cuanto a la velocidad de eyección. Estamos a la misma vez la presión arterial, lógicamente va a estar disminuida la presión arterial sistólica máxima. Estamos, y ahora, ¿qué voy a auscultar en este pacientito? En la auscultación R1, R2. R1 va a estar hipofonético. Mi alteración radica ahí. Ya saben la gente de Argentina que esto nada que ver. Estamos, ya tiene muchas diferencias acá porque tiene una aguda y una crónica. Estamos. Entonces, la R, o sea, una insuficiencia mitral aguda y crónica. R2 va a estar normofonético. Estamos. Ahora, va a aparecer un ruidito patológico que va a ser R3. Estamos. R3. Ahora, Martín, vos me dijiste que R3 se producía ¿por qué? Por cuando la sangre choca sobre un ventrículo totalmente dilatado. Pero Martín me acaba de decir que la aurícula es la que está dilatada. La aurícula que está dilatada. Bueno, le explico solamente para la gente de Tucumán. Ya se va a dar cuenta, la gente se va a ver por qué les digo. Pero para la gente de Tucumán, ustedes tienen que saber que aparece el R3. ¿Por qué? Porque por una cosa que ustedes no tienen que saber, después se me termina dilatando a mí el ventrículo izquierdo. O sea, se me dilata la aurícula izquierda y después se me termina dilatando a mí el ventrículo izquierdo. Entonces, al producirme dilatación del ventrículo izquierdo, cuando la sangre choca sobre ese ventrículo izquierdo, me va a producir R3. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Y por último, aparece un soplo, que es el soplo que es sistólico, diastólico, sistólico. Estamos, bellezas, y eso sería todo lo que serían las valvulopatías. Estamos, y yo creo que ya terminaríamos acá, chiquis, porque ya vamos como 2 horas, y el tema del soplo, yo inclusive les puedo dictar después, o sea, eso no hay ningún tipo de problema, porque eso es como de memoria. Estamos, o sea, acá no hay nada para entender. Yo de todas maneras les voy a dar esto, pero ya con que me parece una banda que veamos soplo. Estamos, así que por hoy es más que suficiente. Ahí detengo la grabación.